Hola chicos, ¿qué tal? Yo espero que estén muy bien. Les voy a mostrar las fórmulas que vamos a ocupar en las clases siguientes. Son las fórmulas de presión. Hay tres fórmulas básicas de presión, que es la presión para sólidos, la presión para líquidos y la presión para gases. Empecemos con la presión para sólidos. Súper fácil de recordar, es simplemente fuerza entre área. La fuerza se mide en newtons, el área en metros cuadrados y la presión, cualquier presión se va a medir en pascales. Esta sería nuestra nueva unidad y recuerden que todo está en el Sistema Internacional de Unidades. La presión para líquidos, hay varias presiones, hay varias formas de presión, pero aquí nos vamos a enfocar únicamente en una que es la presión hidrostática. La presión hidrostática se calcula multiplicando la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura, pero aquí hay que tener muchísimo cuidado porque esa altura realmente no es una altura, realmente es una profundidad, se tiene que medir de la superficie hacia abajo. Esto significa que entre más profundo va a haber una mayor presión. Y piénsalo, si tú, por ejemplo, te vas sumergiendo en el agua, conforme te vas bajando, 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 el agua que está arriba de ti te va apachurrando, apachurrando, apachurrando más. Es por esto que es muy complicado llegar al fondo del mar, porque no hemos encontrado todavía algún dispositivo o algo que pueda llegar al fondo del mar y que aguante toda esa presión, o sea, todo ese líquido apachurrándolo. Ahora, esta presión hidrostática también la podemos ver en gases libres. Aquí el problema de los gases libres es que no es, como los gases no mantienen su propia forma, tiene que ser un gas libre, pero donde haya mucho gas libre, por ejemplo, el aire. Nosotros, al estar en nuestra ciudad o donde sea que vivamos, tenemos una columna de aire hacia arriba, hacia toda la atmósfera que nos está apachurrando. Cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, al nivel del mar, esa columna de aire está mucho más alta porque nosotros estamos mucho más abajo. Entonces, ahí hay más presión atmosférica, esa se le llama presión atmosférica. Cuando nosotros nos vamos a la montaña, esa columna de aire es mucho más pequeña, entonces ahí hay menos presión atmosférica. La presión para gases normalmente no se ocupa tanto, pero hay que aprenderla, ¿vale? La fórmula es PV igual a nRT, donde P es la presión, B el volumen, N es el número de moles, R es la constante de los gases o constante de los gases ideales. T es la temperatura y si te das cuenta aquí yo no te estoy poniendo unidades. ¿Por qué no se ponen unidades? Porque cuando uno se encuentra con esta fórmula o cuando tiene que usarla en algún problema, normalmente no se ocupan las unidades del sistema internacional. Si tuviéramos que usar las unidades del sistema internacional, la presión en pascales, el volumen en metros cúbicos, la temperatura en Kelvin, el número de moles en moles y la constante de los gases quedaría en pascales por metro cúbico entre moles por Kelvin. Pero eso normalmente no ocurre. Entonces, ¿qué pasa si nos encontramos con un problema que tenga esta fórmula? Nos tenemos que fijar en la R. La R es la que nos va a decir en qué unidades voy a ocupar todas las demás. Por ejemplo, si en la R está la temperatura en Kelvin, yo debo de ver que mi temperatura está en Kelvin. Si mi volumen está en litros, yo debo de ver que mi volumen está en litros. Y si no está en litros, tengo que convertirlo. Si mi si mi presión está en atmósfera, yo debo de hacer la conversión a atmósferas. Entonces, en este tipo de problemas de presión para gases, normalmente la R es la que nos determina las constantes. Bien, ahora, derivado de la presión vienen dos principios importantes. El primero de ellos es el principio de Pascal. El principio de Pascal dice, la presión ejercida sobre un líquido confinado se distribuye uniformemente a través de todo el líquido. Significa que si tú tienes un líquido confinado, o sea, un líquido encerrado, eso es lo que significa confinado. Si tú tienes un líquido encerrado y tú le aplicas una presión, esa presión se distribuye por todo el líquido en todas direcciones. La principal aplicación de la prensa hidráulica, la principal aplicación del principio de Pascal es la prensa hidráulica. En la prensa hidráulica, lo que se tiene es un líquido encerrado, o sea, un líquido confinado, y se tienen dos émbolos. Los émbolos son tapones, tapones que se pueden mover. Por ejemplo, en una jeringa, el émbolo es la cosita esa negra
De hecho es el tapón y de hecho es el que se mueve. Cuando tenemos una prensa hidráulica, se tienen áreas de aplicación. Entonces, sobre un área se aplica una fuerza, fuerza entre área, recuerda que es presión, esa presión se distribuye por todo el líquido y del otro lado, en la otra área, sale una fuerza. Fuerza entre área es presión y esa presión de entrada tiene que ser igual a la presión de salida. Por lo tanto, la fuerza de entrada entre el área de entrada es igual a la fuerza de salida entre el área de salida. O como está escrito aquí, fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. Y aquí no importa, la entrada puede ser el émbolo pequeño o la entrada puede ser el émbolo grande. En el ejemplo yo estoy poniendo que la entrada es el émbolo pequeño, pero en realidad no hay reglas. Eso ya va a depender completamente del problema. Luego viene el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. Un montón de cosas que a veces no entendemos. Vamos a ir por partes. Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido significa que si yo pongo un cuerpo en un fluido, ya sea un líquido o un gas, este objeto va a experimentar una fuerza de empuje ascendente, es decir, va a experimentar una fuerza hacia arriba, que va a ser igual al peso del fluido que desaloje. Por ejemplo, si yo lo sumerjo el objeto completamente en un líquido, por ejemplo, en un líquido, entonces el volumen que desaloja es el mismo volumen del objeto. Pero si yo el objeto lo sumerjo no más la mitad, entonces el volumen que desaloja pues es nada más la mitad del volumen del objeto. Cuando nosotros nos fijamos en cuánto se desalojó, cuánto líquido se desalojó, y nosotros calculamos ese peso, entonces ese peso es idéntico al empuje, que significa que entre más volumen desalojemos, entonces va a haber más empuje. ¿Dónde podemos ver esto? Si tú andas, por ejemplo, imagínate que vas con tu familia a las albercas y entonces tu primo Juanito te dice que te pide que lo cargues y tú lo cargas, pero no puedes con él. Ah, pero te metes a la alberca y lo cargas y hasta lo andas paseando. No significa que tu primo Juanito haya bajado de peso. Lo que significa es que cuando tú lo metiste al agua, el agua te está ayudando a empujarlo. Lo empuja hacia arriba y entonces tú sientes que su peso, de hecho se le llama peso aparente, es muchísimo menor y lo cargas con muchísima más facilidad y hasta lo paseas. Ahora, ¿cómo se calcula el empuje? Aquí está, el empuje se calcula multiplicando la densidad por la aceleración de la gravedad por el volumen. Ahora, la densidad es la densidad del líquido y el volumen es el volumen desalojado. ¿Qué significa esto? Que es, como lo dije anteriormente, si tú metes el objeto por completo en el fluido, entonces ese volumen es todo el volumen del objeto. Si tú el objeto lo metes solo la mitad, por ejemplo, entonces ese volumen desalojado es solo la mitad del objeto. ¿Vale? Espero que te haya quedado muy claro. De todas formas, recuerda que seguimos en contacto para cualquier duda o para cualquier aclaración.